Hoy te presento el capítulo número 15, las almas recapituladoras del Tsin Tsun Tsan. Atole y tamales, atole y tamales. Había en la plaza de Vasco de Quiroga, en medio de una semiventisca fresca, a las 8 de la mañana. Las miradas atravesadas y oscuras de aquellos tarascos me devolvían como a un paisaje de altiplano. Un letrero avisaba de un lugar en el lago de Pátzcuaro, en el que se ofrecía pescado. Gretchen nos advirtió que ni se nos ocurriera consumir aquel pescado, porque el lago estaba contaminado, tan lleno de hediondez que ni siquiera se podía nadar en él. A medida que nos iba advirtiendo de su peligro, una pesada y tupida bruma envolvía la imagen que visualmente me hacía del lago, convirtiéndolo en un pantano del que sobresalían espigas de plantas acuáticas que se mecían despaciosamente con una cadencia como de peste. Gretchen tenía un gimnasio en Pátzcuaro, una academia en la que enseñaba artes marciales, pero también daba clases de los movimientos de tensegridad que Carlos Castaneda le había enseñado hacía tiempo. Según nos decía Ortiz, Gretchen había sido una de las alumnas favoritas de Castaneda en la tensegridad, hasta que la dejó de lado porque ella decidió tener un hijo que ahora tenía un par de años. Esa era la razón, decía Ortiz, de su tristeza y abulia. La profesora de preescolar, Carmela la Larga, y yo nos asombramos. ¿Y cobra por enseñar algo que es secreto y por lo que el nahual Castaneda no cobra? Ortiz contestaba elusivamente que sí. Y nosotros clamábamos justicia al cielo por aquel atrevimiento, por aquella mancilla de lo sagrado, cuando que ni siquiera teníamos claro que la tensegridad se podía enseñar, pues hasta lo que sabíamos constituía una serie de ejercicios que el nahual Castaneda nos había cedido exclusivamente a unos pocos, para que los practicáramos con la recapitulación, hasta nuevo aviso. Los letreros publicitando el aniversario de los 500 años de evangelización tupían la plaza con aquel nombre de obispo conquistador, Quiroga, y había una gran pancarta que decía: Jesucristo hoy, ayer y siempre, 1492-1992. Cristóbal Colón parecía más vivo que nunca. Un huicholito, indiecito de pocos años, que vendía por las calles para ganarse unos pesos, me tendió un ejemplar de pocas páginas, titulado Tzitziquecha, sacerdotisa purépecha, cuyo autor era Llano Morales Vázquez y cuya publicación, de 500 ejemplares, de mayo de 1992, en Michoacán, se presentaba apoyada con fondos del Instituto Nacional Indigenista, desde su centro coordinación de la región lacustre de Pátzcuaro. No recuerdo cuántos pesos me costó, pero no mucho más de algunos miles. Lo abrí y leí. He recopilado por escrito esta historia oral que se vino heredando de padre, madre a hijo o a hija, según la regla familiar. Quizás nunca se sepa la genealogía completa de esta familia. Lo importante es que se conservó durante más de 450 años. Soy el último que recibió la herencia cultural ancestral de esta comunidad, a través de mi madre, en forma oral y de lienzos naturales. Parecía apetecible aquel documento etnográfico. Lo cerré y seguí caminando hasta el traspatio de las más viejas de las iglesias de Pátzcuaro, 2 cuadras más allá de la de Vasco de Quiroga. Gretchen se lanzó adelante, tras solicitar permiso a unos muchachos que cavaban para un tendido de salubridad pública, y se dirigió velozmente hacia una puerta húmeda, pétrea, fría, mohosa, que daba entrada a lo que ella llamaba traspatio, pero que a mí me pareció, más bien, el comienzo de una pequeña selva. La humedad arbórea
calaba los huesos, y las mariposas negras y arañas pululaban cortando el aire, con aleteos inaudibles, y descensos y ascensos a alta velocidad a través de los hilos de sus intrincadas telas. Gretchen se paró y se distendió. La profesora de preescolar salió corriendo de allí como si aquello le asfixiara, y yo mismo opté por retirarme, no sin antes observar los restos de lo que parecía un enorme centro ceremonial apesadumbrado por el tiempo y por las lianas. La profesora de preescolar atravesó el patio, denominado de Gertrudis Bocanegra, como una exhalación, y entró en el templo presa de una sensación de regressus ad uterum. Gretchen permaneció, sin embargo, allí, como esperando algo, pensativa. Me alejé despaciosamente del patio de las lianas y retomé la lectura de Llano. A unos cuantos lustros de años, llegando las elecciones de los vecinos, que van a ser elegidos por los lugareños para ser sacrificados sus cuerpos y para ofrendar a las deidades principales de este lugar durante varias ceremonias del tiempo, de 14 lunas, Tzitziquecha empieza a rezar al Padre Sol para ser elegida también en esas elecciones de ofrendas humanas. Al punto noté que estaba, ni más ni menos, que sobre uno de los centros ceremoniales en los que se llevaron a cabo estos sacrificios relatados en el libro de Llano, y mi juicio se volvió acusador. Seguí caminando y con los ojos pegados al libro volví a leer. Al amanecer del día 1 de diciembre, Tzitziquecha corrió a verse en el agua sagrada de la cabecera para ver reflejado su cuerpo y saber si había sido elegida o no a morir durante cualquier día del año. Vio en el agua el reflejo de su cuerpo y al cual no le apareció la cabeza, únicamente el cuerpo, y en ese momento demostró alegría por su elección. Nuevamente volvió a reflejar su cuerpo en el agua, para confirmar de si era cierto que había sido elegida a morir. Nuevamente su cuerpo apareció sin cabeza. La profesora de preescolar lo había conseguido. Ya todos caminábamos en silencio tras ella. Lo que había ocurrido es que ella había averiguado de alguna manera que aquel lugar respondía a los códigos de los antiguos brujos. Yo estaba pasmado por lo que estaba leyendo, que incluía descaradamente el sacrificio humano, y seguía sin despegar los ojos de aquel texto. Llegaron los novicios, con la ofrenda humana, bajaron de sus hombros al tzirima, donde venía el mancebo que presentaba la ofrenda. Este se veía agonizante por el súplico que habría de pasar. Los novicios lo entregaron al sacerdote de Huecopácuaro. Este y sus ayudantes lo recibieron con mucho respeto. El sacerdote menor presentó el mazo. El sacerdote oficial cogió con la mano el mazo y con este dio un golpe en la nuca al prisionero. Enseguida los sacerdotes lo volvieron a consagrar y después, rápidamente, le sacaron el corazón y ofreciéndolo acompañado de humo perfumado de la madre Kutsi. Un vómito de preocupación asomó por mi garganta ante la atrocidad. Al discutirlo con Gretchen, ésta no mostró ni extrañeza ni horror por la descripción, y solo optó por dirigir el tema a otro lugar del libro de Llano, en el que decía: se empezaba a acercar el día de la partida de Tzitziquecha a los 4 tiempos sin fin, y en una de esas noches empezó el alma de Tzitziquecha a penar. Como aquello de las 4 de la mañana, se abrió la puerta de la habitación donde estaba durmiendo Tzitziquecha y las demás familias. Entró el ánima de Tzitziquecha y llegó a donde estaba acostado el cuerpo para unirse. Gretchen, impasible, me dijo:
Todos los habitantes de este lugar fueron soñadores, y aunque de manera involuntaria, los actuales todavía lo siguen siendo, porque son continuamente visitados, es decir, dominan a voluntad los sueños, y pasándose la mitad de su tiempo, dormidos físicamente, estaban, no obstante, soñando un sueño, que era un sueño común. Debajo de muchas de las construcciones de Pátzcuaro, sobre todo en las iglesias cristianas, hay pasadizos secretos que llegan a la ciudad de Tzintzuntzan, de los que no se sabe por escrito, pero sí se sabe porque se transmite de sueño a sueño. Gran parte de los habitantes de Pátzcuaro sabe de esos pasadizos, a los que son transportados en sueños. Y yo tuve una pelea con Pita, una señora vecina, porque los soñadores que la visitaban le prohibieron cierto día soñar con un lugar que, en su sueño, ella había encontrado y que, por lo que se adivina, disponía de cierto tesoro. A los pocos meses yo soñé con ese lugar y se lo comenté con detalles, por lo que Pita se enojó conmigo y me acusó de introducirme en un sueño que le pertenecía. Gretchen creía haber captado la existencia de un lugar paralelo a Pátzcuaro, pero poblado de ensoñadores, en vez de por gente de carne y hueso. Los pobladores pátzcuarenses reciben la información en sueños. Hay una especie de sueño colectivo. Al bajar por una calle empinada y empedrada, la que pasa frente a los 11 patios, y sale justamente de la zona ceremonial purépecha, seguíamos comentando sobre la vagancia en pena de las almas antes de la muerte. Discutí sobre algo que no estaba claro. Si el penar de las almas pasaba por ir por todos los lugares y sucesos de la vida vivida, o bien se trataba de un sueño más que no recapitulaba los hechos. Me limité a leer a Llano, que en una nota 21 de la página 23 de su librito decía: «Ánima es el espíritu de la persona que va a morir, y recorre en forma visible todos los lugares que anduvo en vida. Esto lo hace para juntar las partículas de su cuerpo que dejó en esos lugares y recordar los trabajos que hizo durante su jornada». Este turbio ambiente calaba inmediatamente en mis expectativas, como en las de Gretchen y en las de Ortiz, dado que Carlos Castaneda predicaba su brujería bajo los principios siguientes. A. Que existe un mundo que él denomina segunda tensión, en el que nos movemos con nuestro doble o cuerpo de ensueño, y se trata, en principio, de acceder a ese mundo. B. Que la disciplina principal para acceder conscientemente a ese mundo o a esa parte de nuestro ser que hemos olvidado es la recapitulación, ejercicio que consiste en hacer una lista de todas las personas y cosas con las que hemos interactuado emocionalmente en nuestra vida, de ahora hasta nuestro nacimiento, y luego recorrer cada acontecimiento con cada una de esas personas, rememorarlo y revivirlo frente nuestro, y cuando ya esté claro dicho acontecimiento, con todos sus detalles, mover, inspirando aire, la cabeza de derecha a izquierda, y a la vez que se inspira, se traen hacia el recapitulador los filamentos luminosos de energía que en su momento quedaron impregnados a la persona o cosa. Seguidamente se procede a expirar de izquierda a derecha, haciendo lo contrario, devolviendo a esa persona o cosa los filamentos o fibras luminosas de energía que se quedaron impregnados en nosotros. Uno de los fenómenos que se dan en las experiencias cercanas a la muerte, es decir, las experiencias de aquellas personas que han estado clínicamente muertas durante unos segundos y, por diversas circunstancias, han recuperado la vida, es el de rememoración instantánea de todos los sucesos que le han ocurrido en la vida, desde su nacimiento hasta el momento de su experiencia mortal. La tradición de Llano coincide tanto con la balanza del día del juicio final,
según el mito cristiano, como con el método de recapitulación de Carlos Castaneda, que él indica para hacer emerger la conciencia de la segunda atención. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo, El Cristo Tarasco que avisa del fin del mundo.